Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a las enseñanzas de Crión. Y esta vez lo hacemos terminando el libro segundo. No piense como un humano, terminando con el capítulo 15, que es un capítulo que escribe Lee Carroll, el canal, pues directamente con reflexiones suyas. Es un capítulo ligero, lo vamos a ver entero hoy. No hay mucho contenido espiritual, aunque sí hay alguna cosilla. Y con esto terminamos este libro y ya la siguiente sesión pasaríamos al tercer libro de Crión, La alquimia del espíritu humano. Pues bien, justo antes del capítulo 15 hay un recuadro que podría bien ser del capítulo 14, pero no lo leímos en la última sesión, que fue la segunda y última del capítulo 14, la última sesión nuestra. Entonces lo vamos a leer y a continuación ya empezamos con el 15, Notas del escritor. Dice así este recuadro: solo es una cuestión de tiempo para que estas enseñanzas lleguen a ser muy reales para ustedes y existan para su ciencia. Esto lo dice Crión. A diferencia de los cientos de años que tardaron en descubrir las ondas invisibles de la época del peregrino, esto se refiere a una pequeña historia que ha contado Crión sobre un peregrino que, en fin, pues llega como en el siglo XVI a Estados Unidos y alguien pues tiene una visión y le dice que en el futuro se podrá hablar simultáneamente entre el Nuevo Mundo, Estados Unidos, y el Viejo Mundo, Inglaterra. Y entonces este peregrino, pues, en fin, finalmente le manda detener y procesar por blasfemia. Y entonces, bueno, pues Crión dice, ahora mismo hay muchas personas en la ciencia y en la religión que llaman blasfemos a los que divulgan la espiritualidad profunda y en fin, esto pues en mucho menos tiempo se verán cosas que estamos ahora diciendo que de lo que se veían pues hace 3 siglos, que tardaban cientos de años en verse, como esa de las ondas invisibles de la comunicación por internet de la que hablaba el peregrino, ¿no? Esto, dice Crión, llegará a verse mucho más pronto. A diferencia de los cientos de años que tardaron en descubrir las ondas invisibles de la época del peregrino, descubrirán algunas de las verdades invisibles del Crión en el término de pocas décadas a partir de ahora, en lugar de tener que esperar siglos. Y de hecho, Lee Carroll, en los siguientes prácticamente 30 años, 28 años desde este momento de este libro segundo, ha ido dando cuenta de muchas cosas que dijo Crión que después se han ido cumpliendo. Pues bien, este es el recuadro que íbamos a leer, que estaba entre los 2 capítulos, el 14 y el 15, y ya vamos con el capítulo 15, Notas del escritor, que dice así. Bueno, me he dedicado a mí mismo un capítulo propio. No es que tenga que decir nada importante, pero esta información también tiene que ver con preguntas y respuestas relativas a la historia de Crión. Hay un primer subepígrafe que se titula La realidad y dice: el gran chiste cósmico respecto de mi vida es que soy difícil de contactar. Contactar entre comillas como un contacto, bueno, pues como él ha tenido con Crión, ¿no? Me pasé una gran parte de mi vida burlándome de gentes que hacían exactamente lo que yo estoy haciendo ahora. Pues los que se dedicaban a canalizar información espiritual. Él se burlaba hasta los 48 años que apareció Crión en su vida. Además, siempre he sido uno de los que no creen en nada, a menos que sienta que por detrás hay realmente datos contrastables. Y aquí me encuentro ahora, canalizando. Quizás se pregunta el lector, ¿cómo han hecho otros? ¿Qué se necesita para que una persona como yo llegue a un punto como este? ¿Canalizar a una entidad extraterrestre procedente del más allá? Algunos tienen la sensación de que lo he perdido, de que ha perdido la cordura, de que se le ha ido la cabeza.
y me encuentro en alguna especie de nebulosa de la realidad. Casi puedo oírles decir: con los pies plantados firmemente en el aire se ha aplastado el clavo sobre el dedo gordo. Bueno, esto debe ser una expresión pues que hace referencia a que efectivamente se le ha ido la cabeza. Imaginaos en el año 92, 93, que la cosa ha cambiado bastante desde entonces. Imaginaos en esos años Lee Carroll, que además era ingeniero y era muy escéptico, que empieza a oír a Crión y llega un momento en que dice: me tengo que rendir a la evidencia de que esto es una entidad que me está contando cosas. Y entonces empieza a canalizar y claro, sus amigos dicen: bueno, a Lee se le ha ido la cabeza, se ha vuelto loco. Imaginaos lo que ha tenido que ser el reto para Lee Carroll, este cambio que supuso empezar a canalizar a Crión. El humor cósmico que hay en todo esto es que el espíritu eligió a alguien que no solo era increíblemente escéptico. Esto también le pasó a Jane Roberts, que era muy escéptica. Jane Roberts tardó años en convencerse de que Set no era un producto de su subconsciente. Lo cuenta ella misma. Dice Lee que el humor es que Crión elija para realizar este contrato a una persona que había planificado una vida cientifista materialista y que era absolutamente escéptico de estos temas. Como ya he escrito antes, fui arrastrado, a pesar de mis protestas y pataletas, a ver a dos psíquicos distintos, con 3 años de diferencia, a los que se les hizo deletrear el nombre de Crión en una sesión. Y me dijo que deseaba contactar conmigo. Estos son los antecedentes a que empezase la canalización de Lee Carroll. Dice, en 2 ocasiones me llevaron arrastrado a ver a un psíquico, pues algún amigo sería, y el psíquico le dijo: vas a canalizar a una entidad que se llama Crión. Solo cuando finalmente me rendí a la lógica empecé a canalizar la información. Siguiente subepígrafe se titula ¿Solo cuando me rendí a la lógica? Esa es precisamente la cuestión, sigue diciendo Lee. El espíritu, Dios, entre paréntesis, me ha demostrado una y otra vez que debemos utilizar nuestros cerebros lógicos, así como nuestra intuición. Un ojo en el cielo y otro en el suelo. Yo lo describo como el estrabismo espiritual, el estrabismo de percepción. Ni puedes tener los dos en el cielo porque estás viviendo la experiencia humana, ni puedes tener los dos en la experiencia humana porque entonces no terminas el ciclo de reencarnaciones, ni cumples el propósito final del espíritu aquí. El propósito del espíritu aquí es experimentar la vida humana en un escenario extremo, pero luego darse cuenta, finalmente, de que todo esto es una subrealidad y que tu realidad es otra. Por eso dice Lee que el espíritu me ha demostrado una y otra vez que debemos utilizar nuestros cerebros lógicos, así como nuestra intuición. Una y otra vez a lo largo de este libro, Crión nos ha dicho que nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas. Eso es la evolución y la manifestación en tu vida de esa evolución de mentalidad. Nuevas facetas e ideas más elevadas, un entendimiento mayor, que diría Ramta. Y que lo que hoy es magia, mañana será corriente. Ya lo dice el libro de Urantia. El problema de las religiones es que han pretendido, por intereses promovidos por aquellos que les beneficiaba, han promovido cristalizar una serie de ideas para siempre, sin que hubiese una adaptación a la evolución intelectual y social de la civilización. No, siempre las mismas ideas. Ese es el gran problema de las religiones, decía el libro de Urantia. Dice ahora Lee,
Una y otra vez a lo largo de este libro, Crión nos ha dicho que nuestra realidad cambia a medida que descubrimos nuevas facetas e ideas. Claro que sí, la individual y la colectiva, la realidad individual y la colectiva. Y que lo que hoy es magia, mañana será corriente. Ahora lo creo así, dice Lee, y finalmente me doy cuenta de lo que significa este mensaje. Significa que es ilógico basar nuestra creencia o nuestra incredulidad acerca de cualquier tema en una realidad estática, cristalizada, dogmática. Es ilógico, pero si ya hemos visto cómo se va produciendo la evolución, claro que es ilógico. Lo que pasa que a los que no les interesa que nosotros veamos lo ilógico de mantener siempre la misma verdad, nos tienen engañados convenciéndonos de que sí que es lógico mantener siempre las mismas creencias sin moverse ni un ápice de ellas. Pero es ilógico, es de sentido común. Es lo de el cuento que nos daba Crión sobre esa persona que no sé si le llegaron a quemar en la hoguera, pero vamos, le ejecutaron seguro por decir que en el futuro se hablaría a través de ondas invisibles simultáneamente en el mismo momento entre el nuevo mundo y el viejo, entre América y Europa. ¿Desea saber cuál será el siguiente paso evolutivo en el pensamiento del hombre? Reflexión de Lee. La tolerancia en la toma de decisiones personales. El sopesar la diferencia entre lo que se ve y, por tanto, entre lo que se percibe como real y la certidumbre lógica del descubrimiento futuro y del cambio informativo. Sí, efectivamente, si hace 100 años, si hace 150 años tú le hablabas a las personas de que ibas a ir volando en un pájaro de hierro, pues también te podían quemar en la hoguera, solo hace 150 años. Entonces, el que ahora a muchos científicos se les hable de la espiritualidad y se rían casi con vergüenza ajena cuando lo oyen, pues debería hacerles reflexionar este sencillísimo argumento que dice Lee. Significa que es ilógico basar nuestra creencia o nuestra incredulidad acerca de cualquier tema en una realidad estática. Por ejemplo, pues la cuestión de las energías sutiles, las energías espirituales, emocionales y mentales, por contraposición a las energías físicas medibles por los instrumentos físicos. El físico dice, no hay más energía que la que medimos, es que no hay más. Dice Ramtha, es que no se puede medir con instrumentos materiales la energía que está fuera del espectro de la frecuencia vibratoria de lo material. Claro. Entonces, intenta hacer instrumentos que midan cada vez más. Eso lo hace una parte de la comunidad científica, en vez de negar categóricamente que existan otras energías. Por supuesto, hablas de sanación energética y te miran de reojo. Claro. Desea saber, vamos a repetir esto, desea saber, dice Lee, ¿cuál será el siguiente paso evolutivo en el pensamiento del hombre? La tolerancia en la toma de decisiones personales, el sopesar la diferencia entre lo que se ve y la certidumbre lógica del descubrimiento futuro y del cambio informativo. Oye, que es que esto va a cambiar igual que ha cambiado siempre. No nos vamos a quedar con la misma física. Y muchas cosas que ahora tú dices que son ridículas, pues serán una verdad dentro de 10, 15, 20, 30, 50 años. Dice Crión, no vamos a tener que esperar cientos de años. Crión ha dicho repetidas veces, y parafraseo, dice Lee, 2 puntos. Científicos, ¿qué haréis cuando los pequeños hombres verdes aterricen en el prado de la Casa Blanca y se quejen, diciendo que sus líderes fueron unos estúpidos al no hablarles de su existencia? ¿Dejaréis de hacer rodar los ojos cuando la gente hable de platillos volantes? Esto está sucediendo ya. Ya comparecen personas en el Congreso
diciendo que todo eso lleva ocultándose al menos desde 1948, incidente de Roswell, al menos. ¿Cambiaréis vuestras ideas sobre la realidad? Sigue preguntándole Lee a los científicos. ¿O la negaréis a la vista del hecho? En este caso refiriéndose al contacto extraterrestre. Ahora mismo el contacto extraterrestre, para quien quiera verlo en Internet, es que está plagado de contactos extraterrestres y aparentemente muchos de ellos fidedignos, por coincidir su mensaje completamente con el de la espiritualidad profunda. Cuando descubráis que la velocidad de la luz no es más que una barrera percibida, es decir, que no es el límite de la velocidad máximo, como ahora mismo piensa la ciencia, y que la materia y el tiempo se hallan tan fuertemente relacionadas que ignoran la barrera por regla general, la materia y el tiempo están tan íntimamente relacionadas que ignoran ese límite máximo de la velocidad de la materia como la velocidad de la luz, lo ignoran completamente. Bueno, estas son cosas que no solamente nos dice Crión, básicamente entre el cuerpo de reveladores, también Ramtha hace mención a ello, y Set, y el libro de Urantia. Es que ahora mismo hay multitud de contacto extraterrestre que nos lo está diciendo, que vuestra física es de echarse a reír, porque tenéis que evolucionar muchísimo en una física que están manejando ahora mismo otras civilizaciones en la galaxia y que está a años luz, valga la expresión, de la vuestra. ¿Recordaréis entonces lo que habéis leído aquí? Le pregunta, dice Lee que le pregunta a Crión a los científicos. Sigue diciendo Lee, la advertencia, 2 puntos, reservad vuestra lógica para la certidumbre del cambio y la posibilidad de que estas realidades alternativas abran vuestra mente a un pensamiento expandido. Estad abiertos de mente, características de un iniciado espiritual avanzado, de un maestro avanzado, según dice un curso de milagros. Mentalidad abierta. Sería ilógico por vuestra parte hacer otra cosa. Si no lo hacéis, no habréis cambiado vuestro pensamiento en 400 años. Y solo tendréis más luces parpadeantes sobre vuestras herramientas. Esto debe ser otra expresión que no le capto yo. Pero, como diciendo, os vais a quedar muy atrasados. Sigue diciendo Lee. Crión ha dicho repetidas veces, y parafraseo de nuevo, antes era para los científicos, ahora es para los religiosos. Líderes religiosos, ¿estáis realmente interesados por Dios o solo por lo que habéis enseñado que es Dios? ¿Podéis estar abiertos para un cambio de los hechos? Cuando los rollos, los del Mar Muerto, los de Nag Hammadi, etcétera, etcétera, los del Qumran, cuando los rollos sean finalmente examinados y comprendidos por eruditos sin sesgos, por gente no pagada o seleccionada para decir lo que interesa que digan, ¿aceptaréis el hecho de que teníais una mala información? ¿O diréis que eso es obra del diablo y continuaréis como hasta entonces? La advertencia, 2 puntos, dejad que el Espíritu Santo, entre paréntesis, el Espíritu, en su nomenclatura, se está refiriendo a la religión cristiana, os ofrezca la verdad. Alejaos de lo que creísteis saber y dejad que Dios os ofrezca más comprensión y nuevas realidades sobre los mecanismos del espíritu. ¿Tenéis miedo de perder la cara o solo de perder a los miembros de la Iglesia? El amor permanece. Aunque perdáis la cara y a los miembros de la Iglesia, cosa que ocurre ya, el amor permanece. No es la finalidad última la de que el amor permanezca. Sigue diciendo Lee, yo no estaría escribiendo libros sobre estas cosas a menos que la experiencia fuera muy real.
porque él era muy escéptico y no se puso a canalizar y a escribir hasta que de verdad vio las evidencias de que lo que él oía era algo legítimo, que se manifestaba posteriormente en su vida. ¿Cómo puedo decirles lo que veo y oigo, excepto mediante las páginas de un libro como este? Soy pragmático. Lo que no pueden hacer es seguirme durante todo el día para observar mi diálogo con el espíritu. Todo lo que he canalizado afirmo que es la verdad en mi vida cotidiana. Si el espíritu dice que deberíamos tener paz y tolerancia por encima de las espinas de la experiencia cotidiana que nos vuelven locos, entonces espero que se produzca esa clase de cambio en mi vida. Lee siempre deseó, sobre todo al empezar a canalizar, que lo que iba a canalizar fuese verdad. Y segundo, que pudiese él acreditarlo en su vida y que él tuviese una vida congruente con lo que canalizaba. ¿No les parece eso lógico? Si el espíritu canalizó que yo puedo co-crear mi propia realidad, entonces espero eso también. Si el espíritu dice que puedo dejar de envejecer tan rápidamente, así lo espero, y él lo cree. Después de 30 años, por cierto, se conserva muy bien. Personalmente, después de la vida que lleva de acá para allá, que es el canal más prolífico de todos, es decir, lo que ha canalizado Lee Carroll de Crillon en 30 años, de verdad, es increíble, increíble. Yo me he dedicado a compilarlo y es increíble. Es decir, los 14 libros de Crillon son solo un 10%. Un 10%. Perdón, un 3% de toda la información que ha dado Crillon. $200 audiencias contra 6.000. Personalmente, sigue diciendo Lee, el resultado es que tengo que vivir absolutamente en concordancia con la integridad de la información canalizada. Si yo me dedico, Crillon, a canalizarte, yo voy a aplicar en mi vida todo lo que dices. Si no, no le veo sentido. Eso es bastante habitual. ¿Cómo vas a estar divulgando algo diariamente y no intentar al menos aplicártelo a la vida? Otra cosa es que lo consigas más o menos, o mejor o peor, o más tarde o más temprano, pero intentarlo. Eso es algo que nunca deja de extrañarme. Yo le dije al espíritu ya al principio, 2 puntos. Si vas a hacerme pasar por esto, es mejor que sea real. No estoy dispuesta a convertirme en un payaso por una entidad falsa, o a alienarme de mis antiguos amigos de la iglesia y de mi familia a menos que vea la verdad ejemplificada a mi alrededor, tanto en mi vida personal como en la de los lectores de Crillon, como usted dice, como vosotros los que veis este vídeo, y en los miembros del grupo de luz. Pero claro, si Lee no hubiese visto todo esto, hubiese dejado de canalizar a Crillon. Siempre se puede pensar que Lee es un farsante y que vive de esto y no sé qué, y es satanista y es obra del día. Siempre se puede pensar todo eso. Es decir, no ha habido un solo canalizador que no lo estuviesen diciendo que estaba divulgando la obra del diablo. Ni uno solo. A todos se lo han dicho. Con lo cual, bueno, esto solamente se discierne aquí y en la transformación que produce esta información en tu vida. Porque el espíritu, que es el que ha diseñado la experiencia humana, quiere que siga siendo verosímil y que cada persona haga su descubrimiento personal, individual, con sus experiencias, no que se lo cuenten, con lo cual no va a haber pruebas tangibles, colectivas de la espiritualidad profunda, solo individuales e íntimas. Y es lo que le ocurrió a Lee y es lo que nos ocurre a todos los que estamos en el camino espiritual. Continúa Lee. Si han prestado atención a lo largo del libro, ya deben de saber algo sobre los resultados de los lectores. ¿Qué ha pasado con la gente que ha leído el libro?
cartas recibidas de todas partes en las que se afirma tener poder para cambiar la vida, muchas curaciones y una gran cantidad de autoconsciencia. El espíritu está sonriendo ahora y me dice: ¿es eso prueba suficiente? ¿Satisface eso a tu lógica? Dice Lee de sí mismo: es que lo he visto en mí y lo he visto en los lectores de los libros. Me han escrito, me han contado. El espíritu me eligió porque sabía que mis atributos eran difíciles, muy escéptico con respecto a todas estas cuestiones, ingeniero de profesión. Deseaba que la persona escéptica que leyera esto pudiera relacionarse un poco conmigo y quizá hasta cambiar un poco debido a ello. Por lo que se refiere a mi vida personal, tomé el implante, solicitó el implante neutral del que habla como tema principal, al menos en su segunda parte, el libro primero, Los tiempos finales. Lee solicitó el implante. Pone entre paréntesis, claro está. Y eso cambió inmediatamente mi vida, mis reacciones ante los demás, mi karma anterior y aquellas cosas que solían volverme loco, todo eso cambió. Todo el mundo se dio cuenta de ello, incluso los compañeros en el trabajo. No obstante, yo no me sentía aún todavía satisfecho, deseaba más. Ofrecí intencionalidad, algo que Crillon ha repetido muchísimo. La intención es muy importante. Ofrecí intencionalidad para permitir que el espíritu me llevara hasta el límite de mi contrato. Se puso muy audaz Lee con toda esta cuestión de la espiritualidad. Y fue entonces cuando las cosas dieron realmente un vuelco tremendo. Dice Lee, no lo haga igual que lo hice yo, a menos que lo desee de verdad. Dice Lee, di el salto del abismo y todo cambió, pero no fue fácil. Esto ya lo advertía Crillon en cuanto a las consecuencias de la solicitud del implante neutral. Te va a cambiar mucho la cosa. Mira a ver si estás convencido de ello. Y ahora va a explicar Lee por qué. Dice, este libro se titula No piense como un humano. No solo porque una de las sesiones de canalización en directo trataba de eso, seguramente la más impactante, sino porque, sobre todo, esa canalización iba dirigida a mí, dice Lee. Es mi defecto principal. Siempre pensaba como un humano. Y necesitaba quedar al descubierto. Ese mismo mes ofrecí intencionalidad. Mi negocio, que llevaba en marcha desde hacía 23 años, se vio sacudido hasta los cimientos por acontecimientos que no estaban bajo mi control. El problema no parecía tener solución alguna y el futuro de toda mi carrera aparecía bastante negro. Quienes me rodeaban me dijeron que no había solución. Yo era realmente ese individuo del que se hablaba en la canalización de Crillon. La canalización no piense como un humano, que se encuentra en la carretera lanzado a toda velocidad hacia el abismo sin la existencia de ningún puente. Es una de las canalizaciones del capítulo 11, las canalizaciones en directo, pues no sé si es de las primeras, es muy buena. El que no la haya leído o no se acuerde, que vaya al libro este segundo de Crillon, página 137, o vaya a las sesiones de Espacio Sutil donde la comentamos. Mi biología me gritaba y me indicaba que me preocupara y que apretara los frenos, pero el amor del espíritu se hallaba posado sobre mis hombros y me decía: tú no sabes lo que nosotros sabemos, confía en nosotros, sigue introduciendo carbón en la caldera, puedes ir todavía más rápido. Por la carretera de la confianza. El resultado fue que tuve que utilizar los mismos pasos co-creativos que nos ofreció Crillon en su canalización. Fue así como pude decirle a la gente que podía esperar, qué podía esperar, cómo se sentía y cómo funcionaba el espíritu, porque él decidió apostar por la confianza en el espíritu, en aquella situación gravísima de su empresa. La resolución fue verdaderamente milagrosa, casi como mover una montaña. ¿Dónde está el milagro? ¿En la resolución de los problemas de la empresa o en el cambio de mentalidad de Lee Carroll, que se manifestó de esa manera? ¿Dónde está el milagro? ¿Dónde diría un curso de milagros que está el milagro ahí?
Y funcionó. Fue ese día cuando me di cuenta realmente de que la verdad del Espíritu había descendido para visitarme de una forma tan tangible como el que toca y siente. Ya nunca fui el mismo de antes. Ya se le acabó el escepticismo completamente. A veces la gente me pregunta, ¿canaliza usted alguna vez para sí mismo? La respuesta es que sí, pero no de la misma forma que canalizo para los demás. Aquí es donde recibí por primera vez las maravillosas palabras: el Espíritu nunca te ofrecerá una serpiente cuando solicitas una manzana. Nunca te ofrecerá una serpiente cuando solicitas una manzana. Cuando me encontraba en el salón de mi casa a la 1:30 de la madrugada, poco después de haberme dado cuenta de que mi contrato era el caos aparente que rodeaba a mi negocio, la cuestión kármica que el implante neutral iba a borrar completamente, pero claro, no sin cambios importantes. Repetimos, cuando me encontraba en el salón de mi casa a la 1:30 de la madrugada, poco después de haberme dado cuenta de que mi contrato era el caos aparente que rodeaba a mi negocio, entre paréntesis, mediante la expresión de intencionalidad, recibí ese mensaje exacto: el Espíritu nunca te ofrecerá una serpiente cuando solicitas una manzana. Fue entonces cuando sentí realmente el amor y la visión de poder de mi pieza de Dios, la chispa divina, el ajustador del pensamiento, diría el libro de Urantia. El Cristo en ti, diría un curso de milagros. Además, se me dijo una y otra vez, no te abandonaremos. Aquella noche me encontré en un sitio muy especial durante mucho tiempo, una especie de éxtasis. Así pues, me encontré en el proceso de vivir lo que estaba canalizando. Era la ley del embudo. ¿Cómo iba Ali Carroll a estar 30 años canalizando a Crión sin vivir las enseñanzas de Crión? No hubiese podido. En el transcurso de ese proceso tengo paz. Durante ese proceso tengo fe lógica. Ya nos ha dicho antes Crión, por medio de preguntas a científicos y a religiosos, cuál es la fe lógica ante cosas invisibles de ahora. Las cosas invisibles del pasado se vieron en el futuro. El Espíritu me dice, ¿cuántas veces tienes que ver este trabajo para que se convierta en tu realidad? Aquí es cuando podemos tener fe lógica. Claro, el estudiante de espiritualidad tiene fe lógica. Oye, desde que estoy en la espiritualidad mi vida ha cambiado. Por supuesto que tengo fe lógica en que va a cambiar más en el futuro si persevero en el aprendizaje de estas enseñanzas y su práctica y su asimilación y su comprensión y su integración. Para mí, dice Lee, la palabra fe solía significar confiar en lo invisible. Ahora, en cambio, significa confiar en lo visible, porque he visto cómo funciona una y otra vez. Cualquier estudiante de espiritualidad lo ha visto. El primer paso es probarlo. Ese es el más difícil para mí. Claro, todo esto Lee lo decía cuando llevaba 2 o 3 años canalizando a Crión. Es que ahora lleva 30. Imaginaos, 2 o 3 años. Pues como vosotros. No sé cada uno el tiempo que lleve en la espiritualidad, pero desde luego, si no hubiese funcionado, lo hubiese dejado. Si no hubiese funcionado algo, si no hubiese habido algo de transformación en su vida, y además, presumiblemente bastante, hubiese dejado todo esto. ¿Y me hablan de realidad?, pregunta Lee. Esta es la cosa más real que he experimentado jamás. Hay un tercer epígrafe en este capítulo 15 que se llama Autoría. Y dice, es el último, deseo dejar bien claro a todo el mundo por qué mi fotografía no aparece en el libro primero, y tampoco en este, y por qué mi nombre no aparece tampoco en la cubierta. Ya desde el principio me di cuenta de que la inclusión de mi fotografía induciría a la gente a mirarme a mí en lugar de mirar a Crión, y a asociar sus palabras con mi imagen, en lugar de con el espíritu. Bien cavilado. Por otra parte, resulta muy decepcionante ver al final del libro una fotografía de alguien que no se parece nada a lo que se había esperado. Esto ya son vergüenzas que tenía el propio Lee al principio, porque no estaba acostumbrado a tener una vida pública y de repente
Pues en fin, aunque para poca gente relativa, sin embargo, ya era muchísima gente la que seguía los libros de Crillon. Pone entre paréntesis, el hecho de que yo tenga dos narices y de que mi oreja se encuentre sobre mi frente no influye para nada en mi decisión. Una broma que viene a cuento. Sigue diciendo, la razón por la que mi nombre no aparece en la cubierta es similar. Yo no soy el autor, sino el escritor. El nombre del autor es el que aparece en la cubierta. Crillon. Deberían saber lo que tuve que pasar con los distribuidores en relación con este tema. Por alguna razón, ellos solo quieren encuadrar a humanos en sus listas de autores. Algo muy extraño. Ironiza Lee. Fue por esa razón por la que mi nombre tuvo que aparecer en la contraportada. De alguna manera, efectivamente. Pues aquí está. Para cuando se edite el libro 3, esto lo escribía al finalizar de redactar el libro 2, habré firmado tantos libros y asistido a tantos talleres que mi rostro ya no será ningún misterio, de modo que quizá para entonces me decida a ponerlo. Después lo fue poniendo, si no en los libros o en todos, sí después claramente, ya sin ningún rubor, ya no le daba vergüenza en cualquier lado. Era sobradamente conocido. A menos que reciba cartas pidiéndome que no lo haga, lo que constituye una clara posibilidad, sobre todo cuando vean el aspecto que tengo. Bueno, palabras de una persona que en su momento pues tenía miedo escénico. Hay que reconocerle la sinceridad. Firma Lee Carroll, el escritor. Bien, pues este es el final del libro segundo, No piense como un humano, y abrimos en la siguiente sesión la serie del libro tercero, La alquimia del espíritu humano, uno de los libros más extensos de Crillon, interesantísimo por supuesto, claro, va subiendo de interés. Quería hacer yo una pequeña reflexión. Los 14 libros de Crillon van seleccionando algunas poquísimas audiencias que iba Lee Carroll dando por el mundo en un desenfreno, es decir, pues podía hacer 300 audiencias anuales, imaginaos el ritmo, Y entonces se seleccionaban algunas y se hacía un libro. Esto ocurría hasta 2017. En 2017 creo recordar que salió el último libro de Crillon, o por ahí, no me acuerdo bien, y a partir de entonces, pues sigue divulgando frenéticamente Lee Carroll a Crillon, sigue canalizándole en directo y sigue divulgando. Imaginaos la cantidad de material que tiene Crillon. Por supuesto, lo principal, la selección de las enseñanzas está en los libros, con lo cual, pues que nadie se preocupe, que con los libros ya conoce toda la enseñanza de Crillon. Pues bien, despedimos el libro segundo, la siguiente sesión abrimos el libro tercero y eso será en otro momento. Hasta entonces, Prospector. La conferencia ya no se está grabando.